Mensajes para inspirar. Mensajes para liberación. Mensajes para vivir. Mensajes para bendecir. Bienvenidos a Mensajes de Vida. Amén. Amén. Y el título de este tema es la confesión del creyente. Ustedes, cada uno tiene su apunte ahí bien. Y el título tiene la confesión del creyente. Y yo en esta mañana traje una cruz. Capaz en esta mañana más de alguno se va a sentir identificado. Y esta es la cruz. Este es el confesionario de la cruz. Yo en esta mañana me voy a confesar con el pastor Rocco. Yo creo que más de alguno se está identificando. Más de alguno, yo no sé si el pastor esta semana va a tener muchas personas en su oficina. Más de alguno capaz va a ser tocado y va a decir, esta semana me voy a confesar con el pastor Rocco. Bueno, hijo, ¿tiene alguna cosa para confesarme? Mire, pastor, son muchas las cosas que tengo que confesar. Pero últimamente, esta semana, he estado un poco preocupado porque los chicos van a jugar al fútbol los domingos y yo no puedo ir. Yo no sé, tengo las ganas, el deseo, la motivación de hacerlo, pero realmente no me están haciendo. Yo no sé qué está pasando con mi vida, pero más allá de eso, no puedo parar de dejar de comer esos chocolates que me trajo de Estados Unidos. La verdad que no sé si era porque me tocaba predicar hoy, pero estoy 1 kilo de helado por día, estoy con los chocolates como locos, pero no sé qué puedo hacer, pastor. ¿Usted qué me puede decir? Pero es mejor confesarlo. Bueno, pastor. Y sacar este peso encima, ¿no es cierto? Muchas gracias, muchas gracias por los chocolates. Muchas gracias. Te libera de todo el chocolate y de todo el helado que está tomando. Bueno, pastor, muchas gracias por escucharme. ¿Qué piensan ustedes en cuanto a la confesión del creyente? ¿Es así la confesión? ¿Cómo es? ¿Qué piensan ustedes? Gracias, pastor, por su participación. ¿Qué piensan ustedes en cuanto a la confesión del creyente? Escucho sus respuestas. ¿Es directa con Dios? ¿Es sincera? Muy bien. La mayoría de las veces nosotros relacionamos la confesión con contar algo en secreto. Confesar algo que tenemos oculto en nuestros corazones. Muchas veces creemos que la confesión también es poder desahogarnos, es un desahogo voluntario. La confesión es contar a aquellas personas de confianza qué es lo que está pasando por mi vida. ¿Qué es lo que tengo que decirle? ¿O qué cosas estoy sintiendo? Esto tiene que ver con la confesión. Pero de acuerdo al pasaje que nosotros estamos viendo en este mes, que es Filipenses 2, dice en los versos 10 y 11, Pablo nos dice, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y el 11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y aquí la palabra confiese no tiene que ver con lo que nosotros estábamos haciendo con el pastor Rocco anteriormente. La palabra confesar, una parte de la palabra confesar, tiene que ver con contar, con decir algo en secreto, en privado. Pero otra parte de la palabra de la confesión tiene que ver con decir algo abiertamente, con declarar algo así públicamente, que todos puedan escuchar, que todos puedan ver, que todos puedan oír. Y en esta mañana vamos a estar centrándonos en esto, en lo que Pablo nos está diciendo en Filipenses 2, que toda lengua confiese, toda lengua diga en alabanza a Dios que Jesucristo es el Señor. No es que, Samu, Jesucristo es el Señor.
no es una confesión secreta, sino que Pablo está diciendo confiesen públicamente, abiertamente. Ahora, la confesión del creyente, vamos a estar viendo en esta mañana 3 aspectos que van a involucrar en alguna manera la confesión del creyente. Y la primera es que tiene un propósito, hay un interés, hay algo o hay alguien por qué confesar. Y uno de esos propósitos es dar reconocimiento. Y dice el verso 10, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y acá termina, y toda lengua confiese. Y acá Pablo nos habla de un momento donde, porque está hablando de toda lengua, toda rodilla. Esto es algo escatológico, algo que tiene que ver con los últimos tiempos, con el final de nuestros días, donde toda lengua va a ver, toda lengua va a confesar, todo ojo va a ver, toda rodilla se va a doblar cuando Jesús regrese. Y es interesante que no está diciendo que toda lengua confiese que todos van a ser salvos. No está queriendo decir eso, sino que algunos van a confesar, sí, Jesucristo es el Señor. Sí, Jesucristo era el que iba a venir por segunda vez. Pero otros van a confesar y decir, no, era cierto lo que nos dijeron, es verdad, y con resentimiento y con arrepentimiento van a decir, ¿por qué no creí que Jesucristo era el Señor? Ahí Pablo se está refiriendo a ese momento crucial de cada persona que está esperando la venida de Jesús. Pero esta palabra tiene una aplicación para nosotros como iglesia hoy en día. Porque ¿qué estamos haciendo hoy, domingo 27 de agosto? Estamos alabando a Dios, estamos adorando a Dios. Entonces eso es confesar. Eso es declarar públicamente que Jesús es el Señor. El doblar la rodilla tiene que ver con ¿qué? Con una reverencia. Tiene que ver con un reconocimiento. Es dar, acá lo que Pablo está diciendo es reconocer, la creación reconoce al Creador. El humano, la humanidad, reconoce a lo divino. Pablo está diciendo que el menor reconoce al mayor. Este es un propósito de la confesión, el reconocer. Salmos 102:15, las naciones temerán el nombre del Señor. Todos los reyes de la tierra reconocerán su majestad. Amén. Todos los presidentes, los gobernadores reconocerán, un día reconocerán que Jesús es por sobre todo. Otro propósito de la confesión es dar gratitud. Una vez que hay en nosotros un reconocimiento de Dios, surge inmediatamente la gratitud en nuestras vidas. El pastor Rocco la semana pasada nos hablaba, ¿quién recuerda lo que el pastor Rocco habló la semana pasada? De la humillación a la exaltación. Y una de las formas de poder exaltar a Jesús es que humillarse, pero también agradeciendo. Exaltamos a Dios cuando agradecemos. Y hay un relato de la Biblia en los Evangelios, en Lucas 17, que me encanta. Dice el verso 11, un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y por Galilea. Y entre eso que iba pasando por ahí, entró a un pueblo. Y cuando él entra a ese pueblo, inmediatamente 10 personas, pero no eran personas comunes, eran leprosos. Y los leprosos eran excluidos, eran rechazados por la sociedad. Entonces, que Jesús entra a ese pueblo y de lejos, mirando a estos 10 leprosos que estaban juntos, le dicen, Jesús, Maestro, el verso 13, ten compasión de nosotros. El verso 14 dice, al verlos, les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. Y el verso 15 dice, uno de ellos, al verse que ya no tenía su lepra en su cuerpo, regresó alabando a Dios a grandes voces.
cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias. No obstante que era también un samaritano. Y Jesús se pregunta, ¿acaso no quedaron limpios los 10? ¿Dónde están los otros 9? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús con esto? Vemos este leproso, este hombre que es sanado por Jesús. Es el único de los 10 que viene a reconocer a Dios, que viene a postrarse delante de Jesús y le da gracias. Una vez que hay un reconocimiento, inmediatamente surge de nosotros un agradecimiento, un corazón de gratitud. Es interesante que cuando nos preguntamos cómo surge la gratitud en nuestra vida, ¿por qué nosotros agradecemos? ¿Cómo nace el agradecimiento en usted? Me parece que hoy no vino nadie. Jorge, ¿puede bajar la persiana? No hay nadie. Cuando recibo algo. Muy bien. ¿Cuándo más sale de nosotros el agradecer? ¿Cómo, Adrián? Cuando recibimos regalo, cuando alguien hace algo por nosotros, cuando están comiendo, ¿no? Le dicen, qué buena que está la comida, muchas gracias, gracias por recibirme. Y eso es lo que nace de nosotros, un acto por nuestras vidas, sale un agradecimiento, sale la gratitud. Hay algo que me llamó la atención cuando llegué a Argentina, y yo quiero que usted no salga ofendido de este lugar, pero me parecía que al momento de tomar mates, los argentinos eran un tanto egoístas. Me pasó al principio cuando llegué estando en el instituto, que me cebaban el mate y me cebaban uno solo. Y seguían la ronda y me saltaban. Y otra de las cosas que más me llamaba la atención es la persona que recibía el mate y no daba las gracias por recibir el mate. Y un día, una persona, no sé, del espíritu, no sé, una revelación, que me dijo, no tenés que agradecer cuando te den un mate. Y cuando me dijo así, se me cayó una venda de los ojos. Y yo pude decir, claro, una vez que no empecé a agradecer cuando me recibía el mate y lo devolvía, seguía tomando con la ronda. ¿O no es así? En un principio, que yo estoy tan mal agradecido. Qué bárbaro. Una vez que la vejiga está hinchada, ya puedes decir gracias, me decían. Pero a lo que voy con esto, nuestra vida tiene que buscar motivos para agradecer. ¿Cuántos motivos Dios nos ha dado para agradecer? Haga así, por favor. Dios, gracias en esta mañana por poder respirar. Mírese alrededor. Da gracias a Dios por estar rodeado por gente tan buena, tan hermosa. Una vez que entendí esto de que no haya que dar gracias, dije, los argentinos son amorosos. Son, la verdad, chéveres, dicen ahí en Colombia. El propósito de la confesión tiene que ver con la gratitud a Jesús, con dar gracias a Dios. La gratitud no tiene que, voy a esperar a ver qué hace Dios por mi vida para luego dar gracias. Ya Dios, nosotros agradecemos y reconocemos a Dios por lo que es, no por lo que hace o por lo que ha hecho, simplemente por lo que Él es. Él es bueno, es misericordioso y por eso tenemos un corazón agradecido. Y esto tiene que ver con la confesión. No tan solo tiene un propósito la confesión, sino también tiene una fuente. ¿Y a qué nos referimos con que tiene una fuente? Una fuente es porque tiene un origen, tiene un principio, tiene una causa, tiene un nacimiento, tiene un surgimiento. ¿Y esta fuente quién es?
Jesucristo, el Señor. El verso 11 termina diciendo, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y quisiera que pasáramos a la segunda diapositiva. Y acá vemos la palabra en el hebreo para Dios, o en algunos que leen la Reina Valera, aparece como Jehová. Y Yahvé, según en la ley de Moisés, los judíos lo tomaron como que no teníamos que nombrar este nombre, no teníamos que decir, este le llaman el innombrable, o sea, este no se tenía que nombrar para los judíos, porque está diciendo, es como decir el nombre de Dios en vano, hablar el nombre de Dios en vano. A propósito, mejor no digo nada. Cuando dice Yahvé, entonces los judíos, en vez de decir el nombre que no se podía nombrar, ellos dijeron Adonai. Entonces, en vez de decir Yahvé, ellos decían Adonai, el Señor. ¿Se entiende? ¿Ok? Saben que tenía mi profesor en el instituto que me enseñaba hebreo. Nosotros teníamos que leer un pasaje bíblico en hebreo. Y es muy complicado porque uno lee siempre de izquierda a derecha. Y hebreo es de derecha a izquierda. Y cada vez que estábamos así 4 estudiantes, porque era el examen oral, que había que leer un pasaje bíblico, y el profesor estaba al frente. Una bronca me daba. Porque claro, yo estaba con el papel, aparte las letras, que no las entendía algunas, y cuando uno se encontraba con esto, uno tenía que decir Adonai, porque el profesor, ¿qué pasó? Eso no se nombra. Porque teníamos que leer cómo leen los judíos realmente. Por eso uno tenía que decir Adonai, inclusive aunque estuviera escrito de esta manera en hebreo. Tenía que decir Adonai. Y cuando se pudo hacer la traducción del hebreo al griego, pasó a ser Adonai en el griego Kurios. Esa es la pronunciación, Kurios o Kyrios, que también tiene como significado el Señor. Y esto tiene que ver con también la soberanía, el gobierno de alguien. También a una autoridad como Samuel, yo le digo, ¿cómo está, señor Samuel? O no, acá no se usa mucho ahora. Cuando uno va a comprar y ¿cómo está, señor? Me miran como bicho raro. Pero no se usa mucho ante una autoridad. Y el Nuevo Testamento va a hablar de Kyrios, como también lo usaban los judíos para decir Adonai, el Señor, Jehová, Dios. Jesús también es Adonai, Jesús también es Dios. Y cuando uno comprende, cuando está Pablo escribiendo a los filipenses, en el contexto donde la iglesia se está desarrollando, es un contexto totalmente romano, sometido por el imperio romano, y las personas constantemente decían o iban confesando por las calles o en algún momento, César es el Señor, César el Señor, César es el Señor. Y esa era la confesión de los que estaban bajo el imperio romano. Y era también para reconocer la autoridad del César sobre sus vidas, y lo vimos con Esteban acá en la historia del cristianismo, y también para prender incienso. Levantaban un perfume en una imagen de César, y ellos adoraban al César diciendo, César es el Señor, César es el Señor. ¿Qué pasaba cuando un cristiano decía, Jesús es el Señor? Confesaba públicamente, Jesús es el Señor. El soldado se acercaba al cristiano, ¿qué pasó? ¿Qué dijiste? No. Tenían la autoridad, el soldado tenía la autoridad de matarlo por confesar eso. Y algo que me parece interesante, un teólogo dice, si un hombre llamaba a Jesús Kyrios, o el Señor, él lo estaba categorizando con el emperador y con Dios.
Él estaba dando el lugar supremo en su vida. Él estaba comprometiéndose a una obediencia y adoración reverente hacia Él. Y algo que me pareció realmente interesante, que a veces yo no le tomo el peso o el valor a la palabra Señor. Uno cuando confiesa que Jesús es el Señor, está diciendo, Jesús, vos sos el gobernador de mi vida. Jesús, vos sos el dueño de mi vida. Jesús, vos sos el amo de mi vida. Jesús, vos tenés el poder de mi vida. Vos tenés la autoridad en mi vida. Cuando uno dice que Jesús es el Señor, está diciendo eso. Vos sos el emperador de mi vida. ¿Tomamos ese peso de la palabra Señor? ¿Realmente es el Señor de toda mi vida? Siempre oramos, Señor, bendice estos alimentos. Señor, ayúdame en todo lo que tengo que hacer. Pero, Señor está diciendo, tú eres el que gobierna, tú eres el que lleva mi vida. La frase que toda rodilla se doble y toda lengua confiesa nos da a entender la idea de un sometimiento a Jesús, de una sujeción a Jesús. Cuando sometemos nuestra vida a Cristo, si volvemos a la diapositiva anterior, vamos a ver cómo termina el pasaje. Que Jesucristo se hizo Señor, no para su gloria, no para mandar, no para tomar sus atributos, sino que para la gloria de Dios Padre. Y esto es un principio. Cuando someto mi vida, cuando rindo mi vida a Jesús, el Dios el Padre es glorificado. Glorifico a Dios con lo que confieso. Glorifico a Dios con lo que hago. Cuando someto mi vida a Él. Así como la confesión tiene un propósito y así también tiene una fuente, también encontramos que la confesión del creyente tiene poder. ¿Y por qué tiene poder? Porque nace de una experiencia con Dios. Ciertas personas en la Biblia, cuando estudiamos la palabra de Dios, tuvieron que pasar por momentos claves en su vida, en su relación con Dios. Y estos momentos los llevaron a confesar, estas experiencias a estas personas les llevaron a decir atributos o cualidades de Dios. Y cuando leemos Génesis 22:13, por favor hermanos, no se duerman. Abraham, dice el verso 13, alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. ¿Todos conocen el contexto de esto que está hablando el relato? Que Dios le dice a Abraham que vaya a sacrificar a su único hijo Isaac y que lo entregue por obediencia a él. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de ¿quién? De su hijo Isaac. A ese sitio Abraham le puso por nombre, el Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice en un monte, provee el Señor. O sea, a raíz de esta prueba, a raíz de esta dificultad, Abraham confiesa, el Señor provee. La siguiente diapositiva nos va a mostrar a Gedeón. Jueces 6, verso 22. Cuando Gedeón se dio cuenta de que se trataba del ángel del Señor, exclamó, ¡ay de mí, Señor y Dios! He visto al ángel del Señor face to face. Pero el Señor le dijo, quédate tranquilo, no temas, no vas a morir. Entonces Gedeón construyó allí un altar al Señor y lo llamó el Señor es paz. Luego de una experiencia, luego de algo vivido con Dios, surge una confesión. ¿Quién puede negar nuestra experiencia con Dios? ¿Quién puede ir en contra de algo que te pasó con Dios? Algo que viviste con Dios. ¿Quién puede ir en contra de eso?
nadie lo puede negar. Es ahí donde se centra el poder de nuestra confesión. Una vez que vivimos algo con Jesús, una vez que experimentamos algo con Dios, tenemos el poder y la autoridad de confesar, no lo que nosotros hicimos, sino lo que Él hizo que viviéramos. ¿Cuántos de aquí hemos experimentado la salvación? ¿Podemos confesar que Jesús es Él? ¿Cuántos han experimentado la sanidad de Dios en sus vidas? ¿Podemos decir que qué? Jesús es nuestro sanador. ¿Cuántos de los que están acá han experimentado el amor de Dios en sus vidas? Podemos decir y confesar que Dios es amor. Por eso necesitamos experimentar, necesitamos tener una experiencia con Dios, porque esto nos va a dar la autoridad de poder confesar quién es Él. Mi pregunta para reflexionar, que podamos reflexionar juntos, ¿hace cuánto que no hemos vivido una experiencia con Dios? ¿Estamos viviendo una experiencia con Dios a diario? ¿O te acordás de ese campamento del año 80? Cuando experimenté algo con Dios. ¿Te acordás el viaje misionero aquel en Formosa cuando estaban ahí sin agua? Nuestra experiencia con Dios tiene que ser diaria. Todos los días experimentamos cosas nuevas con Dios. ¿O no es así? Cuando estás martillando, te diste en el dedo, dijiste un par de palabras, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y ves que tú haces así, tuc, 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 tuc. ¿Qué decimos? ¿Qué confesamos? Dios es mi ayudador, que no me rompí el dedo. Dios es mi cuidador en los detalles, en las mínimas cosas. Experimentemos cosas con Dios. Le cuento, sin ir más lejos, en estas semanas. Es algo que Dios está tratando con mi vida. Y estábamos ordenando la casa, tenemos a veces un día para ordenar la casa. Un día que somos sucios, que un solo día ordenamos. Pero a veces tenemos un día específico donde hacemos aseo general. Y ese día estaban las toallas por todos lados. Y yo agarré las toallas y empecé a ordenarlas. Y así las doblé, las doblaba. Y de repente escucho una voz que yo sé que no era mi esposa, sino que era algo dentro. Y me decía, ordenala bien. Ordenala bien. ¿Quién era? Dios. Dios se me estaba diciendo, ordenala bien. ¿Qué hubiese pasado si yo no la ordenaba bien? Le estaba dando lugar a mi mala decisión y al enemigo que pudiera haber provocado un conflicto con mi esposa. ¿Cómo se te ocurre ordenar las cosas así? Hay un orden en esta casa, hay un lugar para ordenar las cosas. Si yo no hubiese sido obediente a esa voz de ordenar bien las cosas, hubiese dado lugar a un conflicto, a un problema. Y esa es una experiencia con Dios. No es el diablo que quiere meter su cola, sino es mi obediencia a lo que Dios me está diciendo. Por eso en las cosas pequeñas tenemos que experimentar cosas con Dios. En el día a día experimentemos cosas con Dios. La confesión tiene poder cuando hay una experiencia con Dios, pero también tiene poder porque existe un acuerdo. Y algo interesante dice Romanos 10:8, la palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Y acá va a explicar Pablo cuál es esa palabra. Esta es la palabra, esta es lo que está diciendo anteriormente, la que está en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Y acá Pablo estaba teniendo la idea de la confesión, de estar de acuerdo con lo que creemos. Acá lo que está diciendo es, confesamos qué cosa, que es lo que Dios dice de Jesús,
qué es lo que Jesús dice de Él. Confesamos en nuestra boca porque Jesús es el Mesías. Confesamos en nuestra boca que Jesús resucitó al tercer día. Hay un acuerdo poderoso en lo que yo creo y en lo que yo confieso. Una cosa es decir, la verdad, la predicación, yo la creo. Jesús es mi Salvador, lo creo y lo guardo. Y queda ahí guardado. Y otra cosa es decir, yo creo que Jesús es el Salvador y yo lo confieso. Andy, Jesús es Salvador. Marcelo, Jesús es el Salvador. ¿Qué estoy diciendo? Que mi creencia la estoy confesando. Mi creencia tiene un acuerdo con lo que estoy diciendo. Ahí está el poder de la confesión cuando se genera un acuerdo. Un simple acuerdo intelectual de que Jesús es el Señor, que Jesús resucitó al tercer día, no basta. No basta con decir, sí, Jesús resucitó al tercer día. Porque dice, debemos creer con el corazón, pero tampoco es suficiente creer en el corazón, sino que se acompaña con la acción de ¿qué? Confesar. ¿Amén? Esto fue Mensajes de Vida, una producción de Centro Cristiano Vida de San Isidro, Buenos Aires. Un lugar donde encontrar paz. Para mayor información sobre este o cualquiera de nuestros mensajes, comunícate al 4743-9933, sitio web www.ccvida.org.ar.